Bien, a ver, estudiantes del nivel 1 del sistema líder, en esta oportunidad, dentro del curso de geografía, nos toca trabajar el tema concerniente a lo que es la hidrosfera, pero específicamente para esta semana vamos a trabajar sobre los ríos. ¿Está bien? Listo. A diferencia de la anterior semana, hemos trabajado las aguas saladas, ¿no? Específicamente los océanos. Hemos visto los movimientos que hay dentro de los océanos, las características, y dentro de los océanos hemos estudiado los mares, ¿no? Para esta parte vamos a estudiar a las aguas continentales, jovencitos, las aguas dulces, si quieres llamarlo. Dentro de este criterio, específicamente vamos a hablar las aguas dulces que se encuentran en desplazamiento sobre la superficie, que son específicamente los ríos. Vamos con los saberes previos. A ver, tengamos en cuenta que hoy en la actualidad los ríos tienen mucha importancia para nosotros, ¿no? Estos ríos hacen a que en las orillas, a los alrededores, se puedan asentar las principales ciudades, ¿no? Tal es el caso del valle del río Rímac o el valle Rímac, donde se asienta en una cantidad de población dentro de la capital, lo que es Lima, ¿no? El valle del Mantaro, que está irrigado específicamente por el río Mantaro, que hace a que en esta zona exista mucha productividad. Entonces los ríos son muy importantes por muchas características. Dan agua pura, se podría decir, a las poblaciones. Hacen a que con estos ríos, con estas aguas, se puedan sembrar, se pueda generar la agricultura y la ganadería. Sirven de la fuerza de los ríos, pueden servir para generar energía eléctrica, ¿no? Mediante las centrales hidroeléctricas, ¿no, jovencitos? De igual manera, hacen y dotan específicamente de un ecosistema variado dentro de este curso de los ríos. Entonces, miren, teniendo en cuenta esto, estamos viendo que los ríos son muy importantes para nuestro país. Hoy en día visualizamos que dentro de nuestros ríos peruanos la mayoría de ríos están contaminados. ¿Por qué? Porque no existe una concientización ambiental para evitar específicamente esta contaminación. Teniendo en cuenta esto, entonces vamos a visualizar qué son los ríos. Vamos a la definición. Nos dice, los ríos son corrientes de agua, son el desplazamiento de las aguas continuas que corren sobre la superficie. Ya les dije. Son aguas, dentro de la clasificación se encuentran dentro de las aguas lóticas, que se encuentran en movimiento, nosotros vamos a poder visualizar, y son estudiadas específicamente por la potamología. La potamología es la ciencia auxiliar de la geografía que se encarga de estudiar a las aguas de la superficie de los continentes que se encuentran en movimiento, tal es el caso de los ríos, los riachuelos, ¿no? Entonces se entiendan específicamente que estos son los ríos. En nuestro Perú vamos a ver específicamente que existe una gran variedad de ríos, ¿no? Distintos tipos de ríos. Estos ríos forman los valles más productivos de nuestro Perú. Ya les dije, ¿no es cierto?, en los ejemplos que les ponía como ejemplo, anteriormente. Ahora, ustedes pueden visualizar en esta imagen, los ríos específicamente van a tener elementos o partes específicamente de un río, desde donde se van a dar el origen de los ríos, específicamente hasta el final de los ríos, ¿no? Y obviamente, si ustedes visualizan, todo esto es el desplazamiento que recorren los ríos. Si nosotros visualizamos, para que me entiendas, ustedes saben que el río más grande del planeta es el río Amazonas. El río Amazonas, su ramal más alejado, se podría decir, de la desembocadura del río Amazonas, que lo hace en el país de Brasil, en el Océano Atlántico, se encuentra en el departamento de Arequipa. Entonces entiendan, miren cuánto recorrido despliega específicamente, realiza este río desde Arequipa para que pueda atravesar los distintos departamentos y pueda pasar específicamente por Brasil para desembocar por el Océano Atlántico, el río más grande del planeta. Entonces se entiendan, jovencitos, estos recorridos que despliegan estos ríos. Así como hay ríos que van a tener grandes recorridos, también van a tener obviamente ríos que tienen poco recorrido. Dentro de esto vamos a ver los ríos que desembocan específicamente a lo que es la vertiente del Pacífico, ¿no? Como el caso del río Rímac. Comparado el río Rímac con el río Amazonas, la extensión de recorrido es mucho mayor. Entonces, como te hacía mención, vamos a ver con los elementos.
¿Dónde se originan los ríos? Dentro de todo el planeta podemos visualizar que estos ríos van a tener su lugar de nacimiento en las partes más elevadas del planeta, principalmente en lo que son las cordilleras, principalmente en lo que son los nevados. Ahí se da el lugar de los nacimientos de los ríos. Específicamente el agua se va a encontrar en estado sólido y obviamente por el siglo del agua va a pasar específicamente, o por sus estados del agua va a pasar específicamente a formar estos ríos. ¿Está bien? Listo. Entonces, en primer lugar vamos a tener el lugar o nacimiento. Entonces, el lugar o nacimiento de los ríos en nuestro territorio peruano y en otros países se van a desarrollar en las partes de mayor altitud. El lugar de nacimiento en nuestro caso será la cordillera de los Andes. Dentro de la cordillera de los Andes, que están por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, ahí se van a originar los ríos. Los orígenes de los ríos son pluvial, son nival por la nieve, o pluvial, nival, glaciar, ¿no? Por el deshielo de los glaciares se van a originar los ríos, ¿ve? Ustedes pueden visualizar. Ahora, dentro de esto, en el Perú, la cordillera de los Andes sirve como un divisor de ríos. Esto va a originar a que algunos ríos se vayan para el oeste, para el Océano Pacífico, y otros para el este, para lo que es el Océano Atlántico. Bien, seguimos. Entonces, como te estaba haciendo mención, la cordillera de los Andes dentro de nuestro Perú funciona con el famoso Divortium Aquarium, el divisor de ríos. Ya les dije, el origen de los ríos son en las partes de mayor altitud, ¿no? Por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar. En el caso del Perú, se van a originar específicamente por los 4.000 metros sobre el nivel del mar, lo que es el nudo de Pasco, el nudo de Vilcanota, la cordillera occidental, la cordillera oriental y la cordillera central de nuestro Perú. ¿Está bien? Listo. Ya les dije el término Divortium Aquarium, el divisor de ríos, que sirve específicamente en nuestra cordillera de los Andes. Segundo, vamos con el curso. A ver, ¿qué es el curso? Nos dice es la distancia desde el lugar de origen hasta su final. El curso es la distancia desde el lugar de origen, miren acá, en mayor altitud, desde el lugar de origen, donde se originan los ríos, hasta, específicamente, hasta el final, que vendría a ser la desembocadura. Cuando hablamos del curso de un río, nosotros vamos a tener tres tipos de curso: el curso superior, el curso medio y el curso inferior. ¿Qué se encuentra específicamente en el curso superior? Vamos a ver el origen de los ríos, específicamente en las zonas altoandinas. ¿Está bien? Fácil. El curso medio, específicamente acá en el curso medio lo que vamos a visualizar son los valles que se van a desarrollar alrededor de estos ríos. Y en el curso inferior lo que vamos a visualizar es, como su mismo nombre dice, la desembocadura de los ríos. Todo río tiene este proceso, va a tener un origen, va a tener su desplazamiento, que vendría a ser el curso medio, y va a tener una desembocadura. Puede desembocar en un lago o puede desembocar en los océanos, ¿no? Que ya les hice mención, ¿no, jovencitos? Listo. Ahora, por otra parte, en el curso medio es donde se instauran la mayor cantidad de ciudades, ¿no? Prácticamente en el curso medio es la que tiene mayor extensión, porque cuando hablamos del curso inferior, que es la desembocadura, prácticamente estamos hablando solamente de la parte, como su mismo nombre dice, final de los ríos, ¿no? Y obviamente como parte final va a ser un poco tedioso el que se pueda generar las ciudades, ¿no? Porque hay que tener esa precaución en cuanto a no formar ciudades en los cauces de los ríos o muy cerca de los ríos, ¿no? ¿Está bien? Listo, ya tenemos entonces qué es el curso. ¿Está bien? Listo. Ahora otro. Sí, nos habla del cauce. A ver, el cauce es el lugar por donde discurre el río. El lugar. En otras palabras, el orificio por donde discurren las aguas, ¿no? Los ríos. Ese es el cauce. También se dice, es la cavidad por la que discurren las aguas, ¿eh? Le llaman cauce, le llaman cavidad o orificio, vulgarmente el hueco, ¿no? Por donde discurre el río, ¿no? Listo. Otros nombres que tiene es el lecho,
Madre o Alveo, ¿no? Son los nombres. Ahora, dentro de este cauce, por el lugar donde discurren los ríos, existe específicamente puntos más bajos. Y estos puntos más bajos sirven de frontera de repente entre los países, de repente que están separados por un río, que se llama específicamente el famoso Talwin. El Talwin son los puntos más bajos que se van a unir para determinar las máximas profundidades de un río dentro del cauce, ¿no? Listo, seguimos. Ahora vamos. 4. Tenemos la desembocadura. Como su mismo nombre dice, es la parte final de un río, ¿no? Principalmente los ríos pueden desembocar en un lago o pueden desembocar en el océano. El río Amazonas desemboca en el océano Atlántico. El río Rima desemboca en el océano Pacífico. El río Nilo desemboca en el mar Mediterráneo. El río Yangtze-Kiang, el río más grande de Asia, desemboca específicamente en lo que es el océano Pacífico. Entonces, mírenme, estamos viendo las desembocaduras, ya sea en un lago o ya sea en un océano. A ver, el río específicamente, vamos a ver el río Ramis, que se ubica en la meseta del Collao, desemboca al lago Titicaca. ¿Está bien? Listo, entonces estamos viendo estas características. La desembocadura se puede dar de dos maneras: en forma de estuario y en forma específicamente de un delta. Se llama específicamente en forma de estuario cuando la desembocadura es en forma de un embudo inverso, ¿no? Un embudo que ustedes pueden visualizar acá, ¿no? Acá vamos a graficarlo. Prácticamente la desembocadura vendría a ser así, como un embudo invertido, ¿no? Ahí sería la desembocadura. En cambio, la desembocadura que ustedes pueden visualizar acá en la imagen es de forma específicamente de delta, donde se van a formar depósitos aluviales, formando específicamente ramificaciones. Ustedes miran acá que el río está ramificándose y esto está generando una desembocadura, y acá alrededor se van a formar las islas, o se desembocan específicamente en forma de un delta, en forma de muchas ramificaciones, ramas, o en forma específicamente de un estuario. ¿Está claro? Listo. Entonces hay dos formas de cómo desembocan los ríos. Vamos con el quinto, el caudal. ¿A qué se le llama el caudal? El caudal, jovencitos, es la cantidad de agua que lleva un río. Más simple, es la cantidad de agua, el volumen de agua que lleva un río. Ustedes saben que los ríos los ríos que nosotros podemos percibir, en algunas épocas llevan mucha cantidad de agua, en otras épocas inclusive llevan muy poca cantidad, inclusive llegan a secarse. Entonces quiero que me entienda que cuando hablamos del caudal es la cantidad de agua que van a transportar los ríos. Ahora, cuando hablamos del caudal, vamos a ver específicamente de la variación que va a tener los ríos. Hay ríos que su variación no se va a notar, llevan siempre la misma cantidad de agua, se podría decir, y hay otros ríos que su cantidad de agua varía. Ya, entonces, como te estoy haciendo mención, van a haber ríos que su volumen o cantidad de agua, su caudal específicamente va a variar, y de otros su caudal es el mismo. A esto se llama específicamente el régimen. Existen dos tipos de régimen dentro de los ríos: el régimen regular, que lleva la misma cantidad de agua todo el año, y el régimen irregular, que varía específicamente su volumen de agua, que va a ir variando, ¿no? Esto vamos a visualizar específicamente en los ríos de la costa. Estos ríos, en temporadas de lluvias, su volumen de agua aumenta, y en temporadas se podría decir que escasea, que no hay lluvias, su volumen de agua disminuye. Entonces se diría que tiene el régimen irregular, mientras que de repente el río Amazonas, su régimen es regular, porque siempre contiene la misma cantidad de agua. ¿Está claro? Listo. Entonces miren, estamos acabando todo un sinnúmero de características de los ríos. Por otra parte, vamos a ver qué es el sistema hidrográfico. Es otro término relacionado a los ríos, que nos dice que son un conjunto de ríos que se unen para formar uno mayor. Ustedes saben
que para que se forme el río Amazonas necesita de muchos, específicamente de muchos afluentes para que puedan dar a este gran río Amazonas. Así por así no se puede dar. Tal es el caso del río Mantaro, el río Tambo, el río Ene, el río Perené, el río Urubamba, el río Ucayali, el río Marañón, que van a unirse en todo nuestro Perú para formar el gran río Amazonas que va a desplegarse hacia Brasil, y de igual manera en Brasil se van a unir otros ríos para formar este gran río. ¿Está claro? Todo es eso el sistema hidrográfico. Dentro del sistema hidrográfico, miren, vamos a tener específicamente algunos términos. Afluente es cuando un río secundario se une específicamente a un río principal, ¿no? Tal es el caso de esto, ¿no? Acá podemos visualizar un pequeño río que se está uniendo específicamente a este conjunto de ríos. Dice, ríos de menor categoría que aportan sus aguas a otro río mayor. Listo. Efluente, al contrario, cuando un río de menor jerarquía sale de uno de mayor jerarquía. Tal es el caso, podría visualizarse que del lago Titicaca sale específicamente el río Desaguadero, ¿no? Es un ejemplo que podríamos ver por el efluente. Ríos de menor jerarquía que salen de uno de mayor jerarquía. Y confluente es cuando dos ríos principales se unen para dar origen a otro río de mayor importancia. Tal es el caso en el Perú. El río Ucayali se une con el río Marañón, son confluentes para dar inicio al gran río Amazonas. ¿Está claro? Listo. El término de Divertium Aquarium ya les he explicado, es el divisor de agua. En nuestro Perú es la cordillera de los Andes, y las vertientes hidrográficas nos dice que es el sistema hidrográfico que ya hemos visto, que es un conjunto de ríos. En nuestro Perú existen sistemas hidrográficos, existen vertientes hidrográficas, la del Pacífico, del Atlántico y la del Titicaca, ¿no? Principal. Vamos a las preguntas. Número 1. La pedagogía es la rama de la geografía física que estudia los ríos. Clave, la D. 3. La isla fluvial ganadera de Majaro, que está en Brasil, se encuentra entre la desembocadura del gran río Amazonas. La D. 5. Básicamente los ríos de la costa no desarrollan meandros como los de la selva. ¿Por qué? Porque tienen mucha pendiente, ¿no? En la selva, como se encuentra en la llanura amazónica, estos ríos van a formar una forma sinuosa, ¿no? A esto se llaman los meandros, cosa que los ríos de andino costeros no tienen no es una llanura, sino es una pendiente, y por ende no tendrán esta característica. 7. ¿Cuál es el río que forma por la confluencia del río Tambo y Urubamba? La unión del río Tambo, la confluencia del río Tambo con el río Urubamba se unen para dar paso al río más grande del Perú, que es el río Ucayali, ¿ya? Tengan en cuenta la E. 9. El Divertium Aquarium está determinado por jóvenes. El Divertium Aquarium ya les dije cuál es. Específicamente las montañas, ¿no? Las cordilleras, las cumbres o montañas. En este caso, en nosotros sería la cordillera de los Andes. Hemos culminado, chicos, ya con nuestra actividad concerniente a los ríos. No te olvides la actividad, transcribir la pizarra, ten en cuenta el gráfico. 2. Resolver los números pares en tu módulo. Y 3. Resolver la lectura Un mundo sin ríos, ¿no? Esas 5 preguntitas. No te olvides de enviar tus evidencias concernientes a esta clase. Nos vemos en las clases virtuales. Hasta luego.